apoyen la cuentería, apoyen la oralidad. En Bogotá lo hacen muy bien, en Medellín lo hacen delicioso. Cuentero, comediante, me gusta como dejarlo en orador, narrador oral, para lo que me toque. Luna es un proyecto, es un laboratorio muy interesante porque es el primer espacio al aire libre consolidado. No puedo decir que fue el primero y único porque tengo entendido que en la historia muchos lo habían intentado tanto en el mismo parque como en otros lugares de la ciudad, pero no se había logrado. Luna es el primero que se implanta en la memoria y en la cotidianidad de la ciudad. Digamos, el primer espacio continuo al aire libre de la ciudad de Cali. Estamos en el barrio más bonito, el más colonial de la ciudad, que es San Antonio, en el parque al lado de la iglesia, justo enfrente del calle hay un teatrino, lo más bonito, una ágora de roca, lo más bonita. Una forma de estructura completamente diferente. A veces en parte crítica para generar una buena premisa, una buena línea, un punch de comedia, también te puede servir para generar una buena premisa, discurso, speech en un buen cuento. Pero aún así a la hora de darlo, el tiempo, cómo se tiene que contextualizar el público, creo que son dos casas diferentes. Tenemos mucho en común desde el monólogo, desde lo personal e impersonal de la propuesta, pero ya no sé, para mí son completamente diferentes. Tienen casas juntas, por lo menos con nosotros son completamente hermanas, entonces nosotros nos paramos en escena. A veces no con prepotencia, sino con una programación, decimos tal día estándar, pero si el público lo pide, porque no solo de energía, no solo en disposición de cómo disfrutan las primeras líneas de comedia, ya te dicen, no, esta vez quieren cuento, o ya lo hacen a voz abierta, levantan la voz o te acercan en bambalinas y te dicen, mira, recuerdo tal cuento, vengo con mi familia, nos gustaría, y se le da al público. Hay dos facetas de cuentería y esto se ve en la transición de la evolución de la narración. Cuando se arranca la narración o como se cataloga la narración, los primeros oradores, los primeros juglares, todo esto, lo que se queda en el mito, lo que crea la leyenda, se le puede catalogar, se le denomina como tradición oral. Entre los mitos, entre las fábulas, entre los cuentos del abuelo, entre las cotidianidades que se volvieron mitos. Con el tiempo, ya con la modernidad, un poco hablando de los 90, no sé si me equivoco, perdón si me equivoco en la fecha, en mediados de los 90, finales de los 90, nace o se forma una nueva escuela. Yo lo voy a adaptar en Bogotá, lo voy a adaptar en mi escuela. En Capital nace en las calles, creo que la Universidad Nacional de Zona Perola también tiene mucho que ver, y es con la narración oral experimental. Y es este tipo de cuentería, porque aún sigue siendo cuentería, tiene la estructura de la narración, inicio, nudo, desenlace, todos los elementos a manejar, pero aún así se vuelve un poco más urbana, se vuelve un poco más, no inteligente porque sería denigrar a la tradición oral, se vuelve un poco más pícara a la hora de buscar premisas. Entonces ya los cuentos nacen de un momento de la universidad, en el trabajo, narradores tan locos que pueden contar una historia en trascendencia humana desde una célula, desde una partícula de polvo. Entonces desde esta evolución, mutación, se ve en la llegada del humor y la comedia al cuento. Por más de que nunca en la tradición oral también se pueda ver el humor, pero no era importante, no lo era todo. El cuento como tal no tendría que ser cómico. Si habían algunos textos que se permitían en el viaje del cuento, si traemos un cuento de la costa al interior, de pronto en la velocidad, en el cambio de la jerga, podemos encontrarlo mucho más jocoso, sin la intención de serlo. Entonces, en los inicios de la tradición oral sí podíamos encontrar cuentos y humor, pero no era la base. Dejé de buscar a la musa, dejé de cazar a la musa, porque hay algo que los artistas tenemos que tener en claro, y es que el bloqueo, estar bloqueados a nivel creativo, es una constante en el arte. Y es de mí, o sea, para mí, de pronto hay artistas que son demasiado nutridos, demasiado fluidos, tan solo respirar es un motivo, tan siquiera hay gente que le encuentra premisa en todos. Yo me di cuenta que pasaba mucho tiempo bloqueado y que me frustraba y que me bloqueaba más, al punto de la frustración y más bloqueo. Entonces entendí que desde mi caso es más el tiempo que paso en bloqueo, buscando, y lo poco tiempo que tenía me bloqueaba. Entonces aprendí a disfrutar de la musa. Voy por la vida con todos los sentidos abiertos buscando premisas, pero ya no es una premisa, ya no es no. Voy tratando de vivir, de disfrutar, y
cazando la musa de a poquitos, ya no me mato de ego. Entonces, ¿de dónde lo busco? A mí, ¿de dónde me sale? Me doy cuenta que la mayoría de mis premisas son del cotidiano. Entonces, tengo la rutina, primero de todo, la más conocida que se trabaja acá en Cali es la de la tiza, donde hago la comparación de la infancia, y son eso, vivencias. Para mí es completamente relevante el mensaje, es más, se volvió el fin de mi estilo. Cuando me doy cuenta que el stand-up se queda como empresa, que ya hace parte de mí, que no solo soy puntero, sino comediante, me pongo a estudiar, me pongo a hacer la tarea, a darme cuenta de qué géneros hay, qué formas, qué ritmos, para encontrarme. Y en uno de esos encuentro uno de los grandes, para mí, que es uno de los padres, y mi tótem a seguir, es un gringo, padres de los creadores de este formato, que se llama George Carlin, que es un tipo con un discurso demasiado fuerte, demasiado irónico, real, tangible, no habla con, o sea, todo es de la cotidianidad, pero en una sátira social constante en cada 3 segundos, y al final es decirnos, estamos haciendo todo mal, creemos. Entonces lo vi y dije, ¡fua! Se puede generar todo un personaje de comedia, se puede generar todo una especie de comedia y se puede ser productivo, se puede dejar algo enriquecedor en el público, se puede dejar una semillita. Cuando me doy la búsqueda del stand-up, me doy cuenta de que el stand-up original, para mí, lo que vivo, esto no es una biblia, no fue mi percepción. El stand-up original, el de los 30 punta, 40 punta, 70 punta, 80 punta, son narraciones cotidianas, son cuentos cortos, sino que tienen que ser muy absurdos o tienen que ser muy bizarros para llegar al absurdo de la comedia. Pero en sí son cuentos, son anécdotas cortas, si se estructura bien con la estructura de la cuentería. Entonces a mí personalmente lo que me dio la plataforma y me permitió fue utilizar la estructura de la cuentería para estructurar el stand-up. A mí personalmente yo lo vi así, un estilo de stand-up que se llama punchline, premisas muy rápidas. Hay personas que no se demoran más de 3-4 segundos y van cambiando. No sé, la gente lo toma como stand-up, se ha popularizado, hay americanos que lo hacen, es un estilo ya consolidado. Para mí personalmente no. Cuando yo hice el estudio, para mí el stand-up tiene otra estructura que es más llevada. A los chicos que quieren y ven en la narración oral, en cuentería, en declamación de poesía, en stand-up, en comedia, en humor, si les gusta, si les han dicho y lo tienen, o no les han dicho que no lo tienen, pero usted lo siente, hágalo. Así como usted se imagina que es de satisfactorio, lo es más. Si en algún momento en el camino siente que no puede, que ve gente muy grande, que los ve tan grandes y dice yo nunca voy a poder llegar a ese nivel, relájese, siga por favor, porque esto es un camino de experiencia. La narración oral, al igual que el teatro, la música y todas las artes, es algo como el vuelo. Las horas de vuelo no se improvisan, no se compran. Entre más escenas se tenga, más herramientas, más cancha, más delivery a la hora de entregar un speech, un sketch. De ahí en adelante, si quiere, para adelante. Solo constancia. O sea, estar en la narración, sea cual sea su perfil, sea cual sea su estética, comedia o montería, es perseverancia.